Hola, ¿cómo están ustedes? Gusto en saludarles, un inmenso placer que nos permitan acompañarles aquí otra vez en nuestro análisis necesario de todos los días a través de Hispan TV. Y para hoy, en el marco de cumplirse los 40 días del martirio del Imam Jamenei y los actos multitudinarios que vienen caracterizando este sentido homenaje por parte del pueblo iraní y de todos los pueblos musulmanes, no podemos obviar esto, pues vamos a conocer detalles, vamos a conocer los puntos más importantes del mensaje del líder de Irán, el Ayatollah Seyed Mojtaba Jamenei, emitido este día jueves. Josvani Noguet, quien les habla, Carlos Alonso. Aquí estamos, Josvani, ¿cómo estás? Placer, hermanito, de estar acá contigo, vale, qué bueno. Y con toda la audiencia de Hispan TV para hacer este análisis necesario, porque, como decías, el mensaje plantea, entre otras cosas, la idea de que Irán ha seguido adelante y ha respondido de una manera firme y contundente, con cohesión interna, con una narrativa de resistencia, que era lo que se esperaba por parte del país, frente a toda esta agresión externa que se ha dado contra la nación persa, y que ha subrayado el mensaje, sobre todo la importancia, Carlos, de mantener la presencia popular, no solo en estos días que hubo guerra, sino mantenerla mientras se pueda ir mostrando la postura soberana de Teherán en estas negociaciones que empezarán mañana. Y recordemos también, Josvani, que ha sido una presencia popular que de manera espontánea se ha ido multiplicando con el paso de los días. Recordamos pues el 28 de febrero, lamentablemente, el martirio del Ayatollah Seyed Ali Jamenei, y a partir de ese momento, ojo, Irán continuando, los iraníes continuando con sus labores en medio de esa guerra infundada, pero en las noches saliendo en familia, todos realmente a respaldar, a recordar, a homenajear a ese gran líder que durante 37 años rigió los destinos de la República Islámica de Irán. Y fundamental es traer esto al análisis. ¿Qué te parece si comenzamos? Sobre todo hablar de su legado y de todo lo que remarca el actual líder dentro de este discurso y este mensaje que nos convoca hoy al análisis. Y precisamente para ello nos acompaña uno de los expertos de casa. Así es, Pablo Jofré Leal, amigo de la casa. Pablo, directamente desde Santiago de Chile, gran analista internacional. Pablo, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Y si te parece, arrancamos de una vez, porque pues claro, el líder de Irán, sí señor, el Ayatollah Seyed Mojtaba Jamenei, Pablo, en su más reciente mensaje, reafirma que Irán, como bien decía Josvani en un principio, ha logrado una victoria decisiva en el marco de esta guerra. Y me gustaría que a través de ti nos podamos referir a estos aspectos concretos que definen esta victoria y cómo está quedando plasmada esta victoria en el ánimo del pueblo iraní, en sus instituciones, en los pueblos del mundo y sus gobiernos, y también, muy importante, no lo podemos dejar de lado, en los estadounidenses, en los israelíes y en sus criminales gobernantes, los señores, bueno, ¿qué señores? Los sujetos Trump y Netanyahu. Bienvenido, Pablo, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Carlos, Josvani, un gran abrazo a ustedes. Bueno, estamos hablando de los 40 días, la conmemoración de 40 días ya del asesinato, del martirio, del magnicidio. No nos olvidemos que este es un crimen de guerra y lesa humanidad. Un magnicidio, es decir, asesinar al líder político, religioso de un país, es un crimen de guerra y debe ser perseguido, por tanto, ¿no? Y 40 días después de la muerte de quien ha sido el líder de Irán, tras la muerte del Imam Khomeini, y que llevó a la consolidación, indudablemente, de la revolución islámica en las décadas que estuvo como líder religioso y líder político también. Recordemos las características que tiene y la estructura política, social de la República Islámica de Irán. Tras los 40 días entonces de este asesinato, hemos escuchado a su hijo, ¿no? Sí. A Mojtaba Jamenei, que ha referido un mensaje donde da cuenta de la consolidación de lo que ha sido la obra de la Revolución Islámica. La firmeza permanente, pero la necesidad, y ustedes lo sostenían muy bien,
la necesidad de movilizarse también. Claro. ¿No? Es decir, no quedarse allí quietos en virtud de este cese temporal del fuego, sino que dar cuenta de que hay que estar alerta. Hay que estar muy alerta frente a las continuas amenazas contra quienes han sido responsables. Las traiciones, los ataques, la desestabilización, la política de máxima presión que los enemigos de Irán, especialmente los Estados Unidos y el régimen israelí, han llevado a cabo contra Irán desde el momento mismo del triunfo de la revolución islámica. Por tanto, el mantenerse en las calles, como se ha hecho en las últimas semanas, dando un ejemplo además del tipo de sociedad que es la iraní, ¿no? Mientras caían los misiles, allí estaba la población iraní en la calle. Y esa movilización es parte también de los elementos de considerar que aquí no hay solo una victoria política, no solo hay una victoria en aspectos militares, sino que hay una victoria popular frente a una guerra impuesta, ¿no? Es decir, movilizar a una población en condiciones de guerra indudablemente significa la profunda raigambre que tiene esa revolución en la población. Solo hagamos un paralelo, Carlos y Giovanni. Sí. Mientras Irán era bombardeado, mientras sus ciudades eran bombardeadas, mientras sus refinerías, instalaciones nucleares, puentes, edificios residenciales eran bombardeados, la población iraní estaba en la calle. ¿Qué diferencia con esa sociedad de la cual el régimen de Tel Aviv dice que representa la sociedad más democrática de Asia Occidental? Estaba sumergida bajo tierra, ¿no? Estaba en sus búnkers, encerrada, temblando, y los que no, tratando de salir de la Palestina ocupada. Ahí hay una diferencia fundamental, la raigambre en la tierra. Esta tierra es mía, esta tierra me pertenece, nadie la va a invadir, y si la invaden tendrán entonces que enfrentarse a nuestra sociedad. ¿Qué diferencia con los otros que escapaban de una tierra que no les pertenece, que usurpan? Ese es un elemento central también. O sea, más aún, aquí con la movilización, con las palabras del liderazgo político, militar, religioso de Irán, también se da cuenta de un elemento central. Aquí se ha cometido uno de los mayores crímenes contra Irán y contra el Islam también, no solo con relación al asesinato de un líder religioso de un país, sino también el representante de una de las ramas principales del Islam y respetado absolutamente por el conjunto de la umma, de la comunidad del Islam. Y eso tiene un responsable, o dos responsables, Estados Unidos y el régimen israelí. Y por tanto, eso da aún más fuerza para seguir avanzando en las políticas, primero de defensa de Irán, en el control de lo que Irán considera con toda justeza son sus espacios estratégicos, y al mismo tiempo ser capaz, y aquí un elemento central, y lo estamos viendo en virtud de esta convocatoria y de esta reunión que va a haber en Islamabad, cómo Irán ha impuesto a esta potencia militar, la mayor potencia militar del mundo, y su cervatillo, que al mismo tiempo en ocasiones actúa como lazarillo, pero también como ciego, como es la República, como es el régimen sionista, les ha impuesto los 10 puntos que se van a discutir. Eso es notable, porque hace 2 semanas un presidente estadounidense de las características de Donald Trump, megalómano, mitómano, soberbio, arrogante, decía: acá están los 15 puntos que Irán tiene que cumplir. Y estamos a puerta de Islamabad, donde se van a discutir los 10 puntos de Irán, no los 15 puntos de Donald Trump. Y al mismo tiempo, otro elemento central en esta decisión, en este camino, es que Israel no participa de esas negociaciones directamente, digamos, porque siempre está soplándole el oído a Donald Trump, ¿no? Siempre está impulsándolo a agredir. Entonces también aquí en esta fecha de conmemoración, el líder religioso ha dicho que los asesinos, los criminales, responsables de miles de mártires, de la muerte de miles de mártires, van a pagar con sangre, ¿no?
reforzando entonces una línea de acción muy clara de que aquí tienen que pagar aquellos que han generado daños a la población iraní, muertes, heridos, destrucción. Así que eso creo que es elementos centrales que hay que tener en cuenta, porque no estamos ante una nación que dice, bueno, ya pasamos la guerra, vamos a buscar la paz, vamos a seguir adelante, vamos a dar vuelta a la hoja. No, aquí no se da vuelta a la hoja. Aquí hay que buscar a los criminales. Claro. Y perseguir a los criminales que han atacado a Irán. Eso es un elemento central. Y la población en las calles refrenda aquello. ¿Ah? No hay una población diciendo, no, dejemos hasta ahí, no sigamos con esto. Una población en la calle impulsando la necesidad de la defensa del país, su soberanía, su integridad territorial, pero mostrándole al mundo que hay un país que puede ser referencia y que es referencia desde el punto de vista de la resistencia frente a esos poderes, que bien lo definía Seyed Ali Jamenei, esos poderes hegemónicos y arrogantes que hoy simplemente tienen que postrarse ante la dignidad, la valentía, la soberanía que tiene la República Islámica de Irán. Pablo, sobre todo se hace mucho énfasis, mucha referencia, se insiste de manera muy directa dentro de este texto que analizamos hoy, la unidad nacional y la presencia popular. Y dice, y lo menciono, lo remarco, que son factores decisivos dentro de lo que se denomina la resistencia iraní en torno a esta guerra impuesta de 40 días. En tu criterio, ¿cuál sería el significado desde el punto de vista político e incluso simbólico? Porque tenemos que hablar de que los persas tienen mucho simbolismo dentro de su idiosincrasia incorporado en su día a día. ¿Y cuánto de simbólico y de político hay en este mensaje de Seyed Mojtaba Jamenei, el ayatolá, que ha estado muy enfocado en estos 40 primeros días y que lo que ha significado también el martirio de su padre y la continuidad que ha ido dando el país dentro de una situación de máxima tensión regional como la que se ha dado? Es esencial las palabras de Seyed Mojtaba Jamenei, ¿no? Porque está reconociendo en el pueblo iraní la base fundamental de esta defensa. Hay un cuerpo guardián en la Revolución Islámica, hay un ejército, hay milicias, todo lo que tú quieras desde el punto de vista de un sistema de defensa de misiles, hay aviones no tripulados, hay toda una estructura militar, pero sin un pueblo detrás de esa estructura militar no hay posibilidad de triunfo. No hay posibilidad de poder incluso consolidar en forma como se ha consolidado una revolución que para los enemigos bastaba con desestabilizar un poco, manifestaciones por aquí, infiltrar agentes de la CIA, del Mossad, del MI6, generar disturbios, creyendo que así se desmoronaba todo, o creyendo que asesinando científicos iraníes, líderes militares, pudiesen minar la revolución islámica. Y estos días hemos asistido, el 8 de abril salió un interesante documento investigativo del New York Times donde se da cuenta de la manera en cómo se preparó esta agresión contra la República Islámica de Irán y el papel absolutamente central que tiene el sionismo en este ataque, el sionismo interno de Estados Unidos y el sionismo israelí, ¿no? Es decir, los puntos a llevar adelante, el punto primero era asesinar a Seyed Ali Jamenei, asesinar el liderazgo religioso y político de Irán, porque se pensaba en esa perspectiva que descabezando a la República Islámica de Irán, la revolución se venía abajo. Y después incentivar desestabilización, incentivar manifestaciones, luego atacar todo lo que significara infraestructura energética, es decir, una serie de puntos que muestran el tipo de dinámica que mueve a la alianza imperial sionista. Asesinaron a Seyed Ali Jamenei, pero es ahí el primer error, porque más que claudicar, se incentiva la resistencia, el valor, la dignidad,
la decisión. Asesinaron a nuestro líder. Sí. Vamos a elegir otro líder, vamos a seguir adelante, porque esto no es caudillismo, esto es un proceso revolucionario, son estructuras colegiadas. Y en ese plano, indudablemente, ese pueblo, recordemos que a fines de diciembre, principios de enero, hubo manifestaciones masivas, provocadas, pero reconocidas al inicio, recordemos bien, reconocidas en función de su carácter pacífico como justas y legítimas, en función de las dificultades económicas. Claro, cuando se infiltran y se dificulta el accionar de la policía y comienza entonces la provocación, el asesinato y el terrorismo, ese mismo pueblo no continúa en esas manifestaciones. Más aún, sale a la calle por millones para decir, no, esto no es. Nosotros como pueblo tenemos derecho a manifestarnos, pero no de esta forma. No vamos a desestabilizar el país en virtud de intereses de otros. No, nosotros estamos en una postura de mostrar que queremos cambios, que reconocemos los problemas, pero no somos parte de eso. Eso es un elemento central, porque ese fue el preludio del 28 de febrero. ¿Cómo reaccionaría la población de Irán, incluso ofreciendo liderazgo foráneo? Ofreciendo liderazgo de personajes que no viven en Irán hace 50 años. Hace 50 años. O sea, esa es la visión de mundo que tienen los sionistas de Estados Unidos, los sionistas de Israel. Recordemos cuando el proceso de ejecución, de muerte, de desestabilización de Libia, a quienes llevaron como liderazgo libio, personajes que no llevaban 30 años en Libia, que eran funcionarios del Banco Mundial, que trabajaban en Washington. Esa es la postura que tienen. ¿A quién eligen como presidente de Siria tras el derrocamiento de Bashar al-Assad? A un terrorista, a alguien por el cual ofrecían $10 millones por su captura. Y ahora es el mejor amigo. Y ahora es el mejor amigo de Trump, de Macron y de la ONU, ¿no? Bueno, pero no de Israel, porque Israel le sigue pidiendo la cabeza. No, claro, sigue pidiendo la cabeza, pero le conviene porque al-Golani no va a atacar al régimen israelí. Entonces, cuando tú tienes esa conducta, esa línea, esa visión de mundo, dices, estás derrotado, porque no entiendes la dinámica, no entiendes la visión, la conducta, no entiendes las particularidades que tiene la sociedad iraní. Y por eso Sayed Mojtaba Khamenei dice lo que dice en función de la participación, la movilización y la unidad del pueblo. La unidad del pueblo es fundamental. Lo ha dicho con claridad. Los hijos valientes del gran Khomeini y del querido mártir Khamenei, junto a los seguidores del Islam puro, han estado presentes con compromiso, con valentía en los campos de batalla, en las calles, en las trincheras de combate, y han convertido la tercera guerra impuesta en el escenario de una epopeya, ¿no? Esta tercera defensa sagrada. O sea, sin participación popular no hay posibilidad alguna de seguir adelante con una revolución. Sería imposible, sí señor. Fíjate lo siguiente, Pablo, me gustaría que nos concentráramos en este momento, Giovanni, en lo que viene en Islamabad. El líder de Irán, en su mensaje, ha reafirmado que no busca la guerra, pero no va a renunciar a los derechos legítimos de la República Islámica de Irán. Yéndonos a la práctica, a esa mesa de negociaciones, ¿cómo se lleva esta postura firme del ayatolá Mojtaba Khamenei precisamente a esa mesa de negociaciones con el enemigo? Porque no son negociaciones, nada entre vamos a buscar conciliar, no, con un enemigo traidor en el que no se le puede creer ni siquiera la hora. ¿Cómo vislumbras tú en particular, Pablo, el escenario luego de que se cumplan estas 2 semanas de alto al fuego, lo que pueda pasar en Islamabad, Giovanni, y sobre todo lo que pueda pasar también en el mediano plazo como consecuencia de todos los acontecimientos que puedan ocurrir luego de estas 2 semanas de un supuesto alto al fuego que Israel, bien sabemos,
no lo está respetando, sigue atacando con saña y masaña el sur del Líbano. Cuéntanos. Bueno, no voy a usar con ustedes un concepto de perogrullo, ¿no? De decirles que es un escenario complejo. Por favor, Belgrano. Te lo suplicamos. Claro, con eso en general los analistas suelen desligarse de la necesidad de decir lo que hay que decir. Es decir, en este plano, lo claro, lo evidente, es que Islamabad primero representa un hecho fundamental. El escenario de discusión lo ha puesto Irán. El escenario de discusión lo ha puesto la República Islámica de Irán. ¿Por qué? Se los decía hace un rato, porque los 10 puntos de Irán son los que se van a discutir, no los 15 puntos de Donald Trump. En segundo lugar, le ha dicho con claridad que Islamabad puede fracasar en virtud del incumplimiento ya de uno de los puntos que eran acordados para el cese temporal del fuego, que es el ataque al Líbano. En tercer lugar, diría yo que hay un elemento central que tiene y que da muestras de que este escenario, de que esta discusión lleva la impronta de la República Islámica de Irán. Estrecho de Hormuz. ¿Cuántas amenazas respecto al Estrecho de Hormuz? Así es. Y ahí está el manejo estratégico. Y sin eufemismos, ¿ah? Irán no ha dicho, sí, mira, vamos a ver si continuamos o no continuamos. No. El Estrecho de Hormuz ha cambiado su forma de proceder bajo el liderazgo de la República Islámica de Irán. Y así va a ser. Y así va a ser, porque si hay algo que es evidente, es que hay una hoja de ruta marcada por Irán, que es la que se va a discutir, y más todavía. El propio anfitrión de esta reunión, que es Pakistán, ha sostenido con claridad que el tema planteado respecto al cese de la agresión contra el Líbano es parte componente de los puntos a discutir en Islamabad. Es decir, hay un decálogo de exigencia que implica ir mucho más allá de aquello que se suele denominar un cese temporal del fuego, vamos a temperar la situación. No, aquí se está avanzando, lo digo en un artículo que está publicado en el portal de Hispan TV, ¿no? De Hispan, que se llama Irán, ejemplo de soberanía, valentía, dignidad, pero hermandad, en función de lo que le estoy diciendo del Líbano. Y aquí hay una hoja de ruta, donde se está avanzando en áreas estratégicas para el futuro de la región, y por extensión del mundo. Porque cuando tú en el fondo dices, no, aquí el Estrecho de Hormuz va a tener un manejo a partir de mi decisión, de mi estructura política, legal, de mi jurisdicción territorial, le estás diciendo con claridad, eso no es transable. Bueno, disculpa que te interrumpa, pero sobre ese mismo punto, para no dejarlo para después ni dilatarlo, ha dicho precisamente Irán que se va a vengar en su momento, sin decir cuándo, de esta acción deliberada cometida contra el Líbano, justo cuando se había hecho un marco y donde se había precisado que ese tipo de acciones no se podía realizar. Solo esa acotación, te seguimos escuchando. Complemento lo que dices. Sí. Irán cumple lo que sostiene. Irán cumple lo que dice. Se puede, para aquellos más impulsivos, ¿no? Más radicales, y que dicen, pero que Irán tiene que atacar de inmediato. No, Irán es una nación milenaria. Irán sabe dar el golpe en el momento justo. La Operación Promesa Verdadera 4 es un ejemplo de esa estrategia. Porque cuando sucede el asesinato del teniente general Qasem Soleimani y hay una respuesta de Irán, fue una respuesta precisa, calculada, bajo un concepto que Irán respetó hasta el momento en que dijo, no, se acabó la proporcionalidad. Porque con ustedes, esta alianza imperial sionista, no se puede ser proporcional porque ustedes llevan la desproporción en esencia, en su ADN. Ustedes son desproporcionados, son asesinos, son criminales. Y por tanto, tengo que atacar a la yugular de aquello que los mantiene y los sostiene.
sus refinerías, sus centrales, sus bases militares. Por tanto, la respuesta de Irán va a llegar. Y tendrán que permanecer en sus búnker todo ese liderazgo político, militar, todos esos incitadores al genocidio israelíes que han ejecutado y siguen ejecutando el mayor genocidio que recuerda la humanidad en los últimos 80 años contra el pueblo palestino, que siguen usurpando territorio palestino en Cisjordania, que están ocupando cerca del 15% ya del Líbano, que han ocupado vastos territorios de Siria. Es decir, cruzaron ya los altos del Golán que ocupaban del año 1967. Entonces, la venganza suele decirse que es un plato que no se sirve frío, que no se sirve caliente, se sirve frío, tranquilo. No se actúa en forma visceral, se actúa con estrategia. Se mancha Fredo. Exactamente. Oye, mira, ¿sabes que no somos hay que comer frío, claro, sin duda. Mira, Pablo, ¿sabes que no somos de meternos en operacionalizar conceptos si no es necesario? Pero creo que quedándome con la idea que dijo Carlos de que Irán ha remarcado, sobre todo en este mensaje que envía el ayatolá Seyed Mojtaba Khamenei, que Irán no ha buscado ni busca la guerra, pero no renunciará a sus derechos. Y creo que ese es un punto clave que nos da para hablar muchísimo. Sobre todo, te decía, operacionalizar conceptos de los que se hablan de manera cotidiana, pero no todo el mundo los logra entender en su pura y dura dimensión. O no les conviene. O no les interesa decirlo. Algunos medios se quedan con la mitad del discurso y otros buscan lo que realmente les interesa. Acá hemos dado el discurso completo y lo hemos mostrado para que todos lo puedan entender. Y ahora queremos con analistas como Pablo dejar en claro qué significa o cómo debe leerse esa combinación que está dando el ayatolá Seyed Mojtaba Khamenei cuando dice que Irán mantiene disuasión y firmeza. ¿En qué se basa para estos dos términos? ¿Qué significa? ¿Qué hay detrás de todo eso? ¿Y qué mensaje está buscando al decir que Irán sigue firme? Y habla de otro concepto que me parece fundamental. Sigue firme tras esta guerra impuesta. Guerra impuesta por Estados Unidos y por el régimen sionista de Israel. Te queremos escuchar con esos puntos básicos porque algunos medios hasta lo obvian, porque ya ni siquiera es que lo repitan o traten de enmascararlo, sino que lo obvian. Sí. No sé si me escuchan bien. Sí, te escuchamos perfectamente, Pablo. Adelante. No lo escucho bien, Carlos y Giovanni. Sí. Te escuchamos muy bien. Adelante, por favor. Adelante. Se escucha cortado, ¿no? ¿Escuchaste la pregunta que te hizo Giovanni, Pablo? Sí, la pregunta la escuché, pero lo posterior lo escucho muy entrecortado. Sigue adelante con el análisis, que nosotros te escuchamos perfectamente. Adelante. Ya, perfecto. Sí. Bueno, has mencionado una serie de conceptos, Giovanni, ¿no? Firmeza, disuasión, guerra impuesta, que son conceptos que no son nuevos en la Revolución Islámica. Son parte componente de la historia de estos 48 años de Revolución Islámica. Firmeza permanente, lo he tenido que tener en 48 años. Firmeza para consolidar una revolución que fue atacada desde el inicio, una revolución que sufrió una guerra impuesta y que significaron 8 años de defensa sagrada. Firmeza frente al asesinato de sus científicos, de su población. Más de 30.000 iraníes han sido asesinados por grupos terroristas financiados por Occidente. Una firmeza que ha tenido que mantener en función de desestabilizaciones permanentes, infiltraciones, sabotajes, disuasión, firme también. Es decir, la disuasión requiere firmeza. La disuasión, cuando ha tenido que ocuparla, lo ha hecho. Y cuando se sostiene de que Irán nunca ha agredido, sino que ha respondido en función de agresiones, es cosa de ver los 48 años de Revolución Islámica. Es correcto. Irán no ha atacado jamás a un vecino, pero cuando ha sido atacado,
ha dado respuesta y como está lo ha preparado hecho. para eso, para defenderse. Exactamente. O sea, su sistema defensivo es un sistema que ha transitado de lo meramente defensivo a un sistema defensivo y de disuasión. Es decir, hay también un cambio de estrategia y de mirada en función de los peligros que representan sus enemigos, ¿no? Y eso es evidente. Una revolución madura, inteligente, con visión estratégica, es una revolución que dice, espera, no podemos quedarnos solo en la defensa. Porque si es solo la defensa, entonces lo que vamos a crear son misiles que no tengan un alcance mayor a lo que significa el alcance de nuestras fronteras. Y eso es lo que quieren los enemigos. Exactamente. Por eso está esta exigencia de limitación del alcance de los misiles iraníes. Irán dijo no. O sea, ¿ustedes quieren que nuestros misiles lleguen hasta 1 metro antes de la frontera? No, nosotros vamos a crear misiles capaces de contender y atacar a aquel que nos ataca. Vamos a crear una flota de aviones no tripulados que nos permitan, de una manera que nos permite también nuestro presupuesto, poder contender contra esas cifras multimillonarias que manejan las tecnologías bélicas del sionismo y del imperio. El desarrollo del sistema balístico, del sistema de misiles de crucero, de hipersónicos, de aviones no tripulados, del sistema relacionado con su flota naval, todo el manejo respecto a la protección de sus centrales nucleares, la protección de todo su sistema defensivo, todo lo que significa la estructura subterránea, previendo, estudiando, analizando al enemigo también. El enemigo está creando sus famosas bombas antibúnker. Entonces hay que crear instalaciones subterráneas capaces de resistir ese tipo de ataques. Es decir, hay un concepto de firmeza propia, intrínseca a la revolución islámica y al pueblo de Irán en especial. Hay un tema de disuasión y hay un tema también de que nosotros no vamos a atacar. Nosotros nos defendemos, pero cuando nos defendemos somos capaces también de pasar a la ofensiva. Sino que lo diga en este momento el régimen israelí, todos los problemas que tiene. Sino que lo diga el régimen estadounidense con todos los problemas políticos y todo lo que ha significado este descalabro en materia que ellos creían que poco menos era ir a pasear al Golfo Pérsico, ¿no? En pocos días tenemos solucionado esto. El pueblo se va a alzar, va a caer el ejército, vamos a descabezar el liderazgo iraní. O sea, aquí indudablemente hay un desastre político y militar de los enemigos, y que no lo dice Pablo Jofré, ni Carlos Alonso, ni Giovanni Noguer, no lo dice Hispan TV. Escuchemos, leamos lo que dice Yair Lapid, líder de la oposición israelí, que dice que Netanyahu fracasó diplomática y estratégicamente, que la guerra contra Irán ha sido un desastre histórico, que Netanyahu actuó con arrogancia y negligencia. Y lo dice también Yoav Galán, que es otro, Yair Golán, perdone, Yoav Galán otro. Ese es el otro buscado por la Corte Penal. Otro también, otro siniestro, que dice también que nunca ha habido un desastre político así en nuestra historia, dice Golán. Una historia breve, por supuesto, ¿no? Una historia de 78 años. Muy breve. Esta historia que más que historia es un verdadero prontuario criminal, el de Israel. Pero efectivamente, dice, el programa nuclear no fue destruido, la amenaza balística sigue, el gobierno iraní permanece intacto e incluso, fíjate lo que dice el enemigo, e incluso emerge más fuerte de esta guerra. Lo dice el enemigo. Lo reconoce. Y eso no solamente lo dice el enemigo, Pablo, sino que está muy a la vista. Y hay un punto fundamental, Giovanni, Pablo, y es que toda esta labor, todo este diseño disuasorio de parte de la República Islámica de Irán es producción nacional. No se importa absolutamente nada. Esos misiles balísticos para defenderse con el alcance apropiado, ajustado a la realidad y ajustado a las leyes. Igualmente los drones. La capacidad defensiva iraní
es total y absolutamente diseñada, desarrollada en el propio Irán y a un costo mucho más reducido que lo que puede costar, valga la redundancia, ese mismo misil, ese mismo dron fabricado por los enemigos. Ese fue el encierro que le hicieron a Irán. Al mantenerlo completamente encerrado, Irán no le quedó más que desarrollarse desde adentro. Carlos, Giovanni, ibas a intervenir, Pablo. No logro escucharlo, tienes razón, cortada la transmisión. Sí, Pablo, si nos escuchas, seguimos. Sí, seguimos adelante. Pablo Jofre Leal desde Santiago de Chile, ¿te oímos? Te escuchamos bien. Ahora te escucho bien. Ok, perfecto. Vamos entonces rápidamente a continuar. Estábamos haciendo, Giovanni y este servidor, esta reflexión de la importancia de que esta estrategia defensiva de parte de la República Islámica de Irán ha sido producción nacional. Irán se ha visto obligado desde el triunfo de la Revolución Islámica ante tantas sanciones, Giovanni, pues a desarrollar su producción nacional y sobre todo, qué importante es esto, a mantener nutrida prácticamente esa producción nacional a bajo costo y con una eficacia realmente impresionante. Esto es un punto aparte en base a lo que venías diciendo, Pablo, pero me gustaría consultarte algo que va más allá de las fronteras y es una parte que a mí me parece realmente fundamental, Giovanni, dentro del discurso del líder de Irán, del ayatolá Seyed Mojtaba Hamenei, cuando ha dedicado parte de su mensaje a los países del Golfo, a la región de Asia Occidental, a los que se mantienen genuflexos ante Donald Trump y sus locuras criminales. Ese llamado a ocupar el lugar que le corresponde y sobre todo a distanciarse de los arrogantes, concretamente Estados Unidos, el régimen genocida israelí. Me gustaría que concretáramos contigo este sentido y sobre todo el significado estricto de esta parte del mensaje del ayatolá Seyed Mojtaba Hamenei. Te escuchamos. Yo diría que lo primero, Carlos y Giovanni, que cuando se dirige a esto de los vecinos sureños de Irán, el líder religioso iraní está resaltando una evidencia, ¿no? La potencia de la República Islámica de Irán excede mucho aquello que le habían contado sus protectores, ¿no? Los protectores de estas monarquías, sobre todo las monarquías ribereñas del Golfo Pérsico, ¿no? Sí. Que creían que estaban cubiertas por la quinta flota del Golfo Pérsico ahí en Bahrein, o la base Ludeid en Qatar. Otra mentira más. O las bases militares aéreas en Arabia Saudí. Creían que bastaba tener unos cuantos miles de soldados estadounidenses ahí para que Irán se mantuviera sin actuar y que pudiese se muriera de miedo. Responder. Claro, y que no respondiera en función de los ataques permanentes y la desestabilización. Irán fue advirtiendo permanentemente, hasta que en un momento les dijo, sobre todo previo a la operación Promesa Verdadera 4, ¿no? Ya lo había hecho en el asesinato del teniente general Qasem Soleimani, atacando las bases militares en el Kurdistán iraquí. Ya lo había hecho en la operación Promesa Verdadera 3, atacando la base Ludeid en Qatar. Pero en esta cuarta operación Promesa Verdadera lo dijo con claridad, sin lugar a dudas. Si Irán es atacado, las bases estadounidenses en el conjunto de los países de Asia Occidental van a ser blanco de nuestros ataques, de nuestra represalia, porque significa que están siendo utilizadas para agredir a la República Islámica de Irán. Y así fue, así ha sido. Promesa verdadera es promesa verdadera. No es una promesa al viento, es una promesa verdadera, no, una promesa se cumple. Falsa. Claro, se firma y se cumple. Y por tanto, además, les advirtió, si ustedes, como países, como gobiernos más bien, participan en la agresión directa contra la República Islámica de Irán, entonces mis ataques se van a dirigir al conjunto de sus intereses.
Sí. Por eso no tenemos participación de las monarquías en forma directa, ¿no? Y Estados Unidos lo que quiso hacer fue tratar de involucrar a los gobiernos en esa conducta. O inventó acciones, por ejemplo, el derribo de los F-15 en Kuwait, ¿no? Fue un tema de fuego amigo, culpa de los técnicos y militares kuwaitíes, asignándole la responsabilidad a los kuwaitíes. Corriendo la arruga. Exactamente, o tratando de decir, ustedes están en peligro. Efectivamente, las monarquías feudales del Golfo Pérsico están en peligro, pero no por Irán, están en peligro por sus propios pueblos, que en un momento dado se van a cansar de tener a monarquías privilegiadas, dueñas del país, antidemocráticas incluso en el concepto mínimo del concepto, de lo que significa, ¿no? Son clanes familiares que son los dueños del país. Clanes familiares, en el caso de Arabia Saudí, sí. 3.000 miembros de una familia que son los dueños del país. O en el caso de Bahrein, por ejemplo, con una monarquía en un país donde el 50% de la población son expatriados, que somete a una población mayoritariamente chía en función de intereses políticos, no religiosos, políticos, geopolíticos, económicos, y que además está sujeto a los dominios de Arabia Saudí, ese pueblo de Bahrein que ya se ha levantado en sus tamarotes, en sus rebeliones contra la monarquía. O sea, están en peligro en función de estar ejerciendo una conducta permanente de represión de sus pueblos. Y lo que ha quedado demostrado para esos vecinos sureños de Irán, y se lo ha dicho Gustavo Jamenei, que observen con atención, que analicen, que pongan atención, que comprendan en forma correcta y que se mantengan en la posición correcta y adecuada. Y por tanto que desconfíen, dice el líder religioso iraní, de esas falsas invitaciones. Sí. Y denominándolos como lo que son, los chaitán, los demonios, ¿no? Es decir, esas monarquías lo que han hecho es someter a sus países al dominio de las potencias occidentales, acercándose al gran enemigo de los pueblos, como es el régimen sionista, y generando, por tanto, un peligro para sus propias sociedades en virtud de las alianzas que han ejecutado y que han llevado a cabo. Hay una advertencia de la República Islámica de Irán. Analicen, observen con atención, comprendan. Es la mejor demostración de una política pedagógica. ¿Ah? Señores, hay un dicho en Latinoamérica que dice, sobre todo en Venezuela, amanecerá y veremos. Es verdad. Y ya aquí amaneció y se vio, Pablo, sobre todo los vecinos del sur del Golfo Pérsico, vamos a decirlo con su apellido, porque ya creo que todo el mundo se ha dado cuenta por qué el Golfo se llama Pérsico y no arábico. Clarísimo. Creo que ha quedado muy claro. Y sobre todo les ha mostrado todos estos días la perspectiva estratégica que ha tenido Irán en lo fundamental, no solo en quedarse en responder, sino en responder de una manera contundente como para que no les quede ningún tipo de duda a estos vecinos del sur del Golfo exactamente qué es lo que tiene preparado Irán, porque le ha puesto nada más que la muestra de su arsenal balístico de una década atrás. Todavía no hemos visto los recientes armamentos creados por Irán y sobre todo ha dicho... La última generación. La última generación está todavía muy bajo tierra y muy a la espera y muy a la reserva de situaciones a futuro si se dieran. Si no se dieran, solamente sería disuasión, como ha dicho precisamente Paulo. Pero quiero que nos enfoquemos en algo fundamental que ha dicho el líder, el ayatolá Seyed Mostafa Jamenei, en este texto que nos convoca hoy al análisis, al debate, y es que ha dicho que hay una nueva referencia al estrecho de Hormuz y ha dicho que se está hablando de una nueva etapa de gestión. Creo que todo esto también ha sido un poco tergiversado por todos los puntos que también está mostrando, y es la desconfianza que está dando a conocer de manera directa
en los medios que están alineados con el enemigo. Y lo ha dicho de manera más que clara, más cristalino imposible. Sí. Quiero preguntarle a Pablo, fundamentalmente, ¿qué papel consideras que cumplen al día de hoy estos medios en torno a la guerra informativa que estamos viviendo y a la guerra de querer secuestrar los discursos y las narrativas reales para convertirlas en epopeyas que pudieran ser parte de un guión de alguna película o algo así? Son parte de un guión, sin duda. Bueno, mira, previo a contestar tu pregunta, Giovanni, en relación a lo que estábamos conversando anteriormente, me vino a la memoria un hecho muy simbólico respecto al tema de los vecinos sureños, ¿no? Y que lo voy a unir al tema del Estrecho de Hormuz. En una Asamblea General de las Naciones Unidas, el ex líder palestino fallecido, Yasser Arafat, sostuvo que se dirigía ante los pueblos del mundo y en general ante la sociedad del mundo con una rama de olivo en una mano y con un fusil en la otra mano. Eso le está diciendo Irán a los vecinos del sur. Aquí hay una rama de olivo, paz, desarrollo, relaciones, pero acá hay un fusil también, como símbolo de que lo que puede pasar si ustedes siguen siendo parte de los arrogantes, de esos arrogantes que dice Seyed Mojtaba Khamenei, que solo los ocupan para humillarlos y explotarlos. Eso a mí me parece muy potente, ¿no? Como potente es el tema relacionado con el Estrecho de Hormuz. Seyed Mojtaba Khamenei ha declarado con claridad que Irán llevará la gestión de esta vía marítima y lo va a llevar a una nueva etapa. Y eso significa claridad en la discusión en Islamabad, discusión y claridad respecto a lo que va a ser, que hay un cambio, hay un punto de inflexión que no va a tener discusión, pero además ha señalado que va a tener una gestión que también se va a ver favorecido Omán, por ejemplo, ¿no? Que ha tenido una relación con Irán en el manejo de este estrecho de Hormuz, que está en los extremos de cada uno de estos países. Y cuando habla de una nueva etapa, es que Irán define la manera en que ese estrecho, ese paso marítimo fundamental, debe manejarse. Pero no lo hace en función de una amenaza de que lo voy a cerrar cuando yo quiera, si a mí se me ocurre, no. Voy a darle los fundamentos y el manejo necesario para que haya tranquilidad, para que haya un tráfico adecuado, para que no existan potencias externas a la zona que estén definiendo lo que se puede o no se puede hacer. Por tanto, el monitoreo militar no tiene por qué hacerlo Estados Unidos y Occidente. No le corresponde. Más aún, recordemos que la República Islámica de Irán ha llamado en innumerables oportunidades a los países del Golfo Pérsico a ser parte de un sistema, una alianza militar de vigilancia del Golfo Pérsico, de un buen manejo del Golfo Pérsico, por lo que significan los recursos energéticos. La invitación ha sido de Irán, nadie le ha impuesto a Irán eso, ¿no? Es decir, queremos reapertura total. El Estrecho de Hormuz en estos 40 días de guerra nunca fue cerrado completamente. Se dejó circular a aquellos que no eran parte de las hostilidades contra la República Islámica de Irán. Se establecieron normativas y condiciones. Exactamente. Sí. Y esas se van a mantener. Claro. ¿Por qué voy a dejar circular yo a barcos que tengan relación con el régimen israelí cuando es un régimen genocida, criminal, que me ataca, que me desestabiliza? No, señores, ni con bandera de ese régimen, ni con ninguna relación con ese régimen. ¿Esto es nuevo? No es nuevo. No es nuevo. Es parte de una política necesaria para tener el mejor uso y el mejor tránsito marítimo en la zona. De hecho, se habían hecho varias maniobras que se habían denominado en busca del control inteligente del Estrecho de Hormuz. Solo digo esto como parte de lo que hemos estado sin mostrando. duda alguna, y definitivamente pues
como bien lo remarca Pablo y tú lo has comentado también muy acertadamente, Giovanni, pues el estrecho de Hormuz hoy en día pues está siendo controlado debidamente por la República Islámica de Irán. Estados Unidos se horroriza, Pablo y Giovanni, cuando dicen que, caramba, ¿cómo es posible que Irán esté cobrando peaje por pasar por el estrecho de Hormuz? Eso es lo más lógico del mundo. Y es una medida que Irán está implementando y la va a seguir desarrollando. ¿Por qué? Porque forma parte de lo que es justo. ¿Ok? Estamos hablando de un estrecho de soberana importancia del cual Occidente se quiere apoderar para controlarlo a su antojo, y quién sabe si en un caso negado, por supuesto, de que llegase a controlarlo, no sean ellos los que decidan cobrar peaje. Pablo, nos queda muy poquito y necesitamos plantearte lo siguiente, porque en otra parte del mensaje, el líder de Irán ha sido tajante, y es que dice, Irán exigirá reparación por cada daño infligido, por la sangre de los mártires, por los heridos en esta guerra. Y me gustaría precisar esto, porque esto es muy importante. ¿Cuáles serán, a tu juicio, Pablo, los mecanismos que Irán debe emplear y con toda seguridad empleará en el ámbito internacional y ante quien las tenga que hacer valer para que esto se cumpla debidamente y en su justa proporción? Pablo, te escuchamos. Bueno, antes de contestar esa pregunta, Carlos, dar cuenta del contexto de por qué la respuesta que voy a dar. Hay una gobernanza mundial que está deteriorada, ¿no? Hay estructuras de gobierno mundial, de la comunidad internacional, que están absolutamente deslegitimadas, debilitadas, agonizantes, como verdaderos zombies, ¿no? Como verdaderos muertos vivientes. Sí. La Organización de las Naciones Unidas es indudablemente ese zombie. Y se suele decir en América Latina que cuando algo no funciona, ni pincha ni corta. Es así. Y la ONU pasa eso, ¿no? No tiene ninguna influencia sobre la potencia estadounidense. Y no lo reconoce tampoco. Estados Unidos dice, no creo en el derecho internacional. O como Trump dice, la moral de la cual yo me rijo es la moral que yo creo, no existe otra. Entonces, en ese plano, es difícil llevar adelante una política de sometimiento a los dictados de la legalidad internacional a regímenes y países como el de Estados Unidos o el régimen israelí. Es cosa de ver las órdenes de detención internacional contra Netanyahu y Yoav Galán, que no se pueden ejecutar, porque definitivamente Estados Unidos sigue ahí, lo recibe a cuerpo de rey, ¿no? Cuando habla en el Congreso. Entonces hay una dificultad ahí, y con los organismos internacionales que definen muchas veces este tipo de determinaciones. Daños en el patrimonio arquitectónico histórico de Irán. ¿Qué va a hacer la UNESCO? Es difícil, ¿no? Claro. Que una demanda internacional es el camino político, diplomático que en general se suele llevar a cabo. Recordemos que Estados Unidos fue sancionado en virtud del ataque al avión iraní con 300 asesinados en el año 1988. En un misilazo enviado por un barco estadounidense en el Golfo Pérsico. O sea, ¿dónde está el pago de esas indemnizaciones? Y ahí le recuerdo a quienes nos ven y escuchan que había 8.000 millones de dólares que Estados Unidos le había embargado a la República Islámica de Irán al inicio de la revolución. Cuando triunfa la revolución islámica, Estados Unidos le embarga 8.000 millones de dólares que estaban en bancos estadounidenses. Para la época. ¿Qué es lo que hizo la naciente revolución islámica? En lo que significó la toma del nido de espías, ¿no? La embajada de Estados Unidos en Teherán y los retenidos estadounidenses. La negociación indicó y señaló que parte de los puntos para liberar a los retenidos era que Irán recibiera los 8.000 millones de dólares de la época,
48 años atrás, Imagínate. que los recibiera en virtud de su devolución. Pablo, disculpa que te interrumpa un momentito, por favor. Nos queda un minutito solamente para despedir. Lo que te digo es que los organismos sí, internacionales difícilmente pueden hacer algo, y solo la firmeza, la determinación y la manera de conducirse Irán puede lograr eso. Activos en Asia Occidental, sí, los activos estadounidenses, los bienes estadounidenses, que haya efectivamente una determinación, que Islamabad puede señalar el camino, porque es uno de los puntos discutidos. Debería serlo, sí. Debería serlo. Es complejo, sí, precisamente porque enfrente tiene al violador máximo del derecho internacional, que es Estados Unidos, con el violador segundo del derecho internacional, que es el socio israelí que tiene, que se van a negar a cualquier determinación de ese tipo. Pero conocemos la firmeza de Irán, y con toda probabilidad algo de eso va a salir de las negociaciones, si éstas van por el camino correcto. Pablo, te agradecemos de manera infinita que hayas estado con nosotros analizando este mensaje del Ayatolá Seyed Mojtaba Khamenei, y en lo fundamental que nos hayas ayudado a entender esta lectura que se refuerza cada día más, y es que Irán es un actor que no solo es resistente, sino que también muestra su soberanía y la capacidad que tiene y que ha logrado mostrar al mundo de convertir la presión externa en una cohesión interna, y también la ha expandido hacia toda la región, Carlos. Y sobre todo ha salido vencedor, ha salido fortalecido. Pablo, ¿te escuchamos? Perdón. Perdón, te decía, no solo lo que dice Giovanni, sino que un referente hoy de la resistencia a los pueblos. Así es. Irán, que ha salido vencedora y sobre todo fortalecida luego de esta guerra infundada. Qué importante haber tenido la oportunidad, queridos amigos, de destacar el mensaje del líder de Irán con todos sus puntos muy claros, y sobre todo que ustedes en cualquier parte del mundo donde nos estén viendo y escuchando tienen que saber, tienen que conocer. Giovanni Noguet, gracias. Qué placer haber tenido la oportunidad. Pablo. Y gracias a Pablo Jofré Leal por habernos acompañado directamente desde Santiago de Chile. El análisis, mañana aquí continuamos. Volveremos. Y durante toda nuestra programación, los hechos más destacados analizados, y sobre todo con la verdad por delante, como siempre hacemos aquí en Hispan TV. Gracias por estar con nosotros.